Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. Intentamos poner algo de musiquita, pero como que no entró. Entonces vamos a empezar directo aquí nuestro programa. Tenemos al abogado Matías Caro, que siempre nos ayuda muchísimo a entender qué está pasando en Estados Unidos con distintas legislaciones. En este caso va a ser una decisión de la Suprema Corte que justo se tomó el día de ayer, o sea, es una decisión completamente nueva. Y el impacto que va a tener, pues en este caso, la salud de las mujeres. Este caso ni siquiera era una legislación que estuviera protegiendo la vida de los no nacidos, como hemos visto que han hecho en otros estados, como hace 2 semanas en Tennessee, que cambiaron la legislación para proteger al no nacido desde que empieza a latir su corazón. En este caso era una legislación del estado de Luisiana muy parecida a la que se hizo también en Texas hace ya más de 5 años. Y llega a la Suprema Corte este caso. Había bastante esperanza, yo creo, de pensar que esta vez sí se iba a mantener esta legislación por parte de los ministros, pero al final tenemos una votación de 5-4 por un voto, es que la legislación no se va a mantener. Y esta legislación lo que pedía era que, por ejemplo, la mayoría de los abortos se hacen en clínicas, que no es un hospital. Entonces, cuando se hace algún tipo de cuestión médica en una clínica, que hay muchos procedimientos que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo cuando te operan de los ojos con láser o cuando te hacen una colonoscopía, ¿no? Hay muchos procedimientos médicos que se llevan a cabo en clínicas. Estos médicos tienen como requerimiento el tener admisión en un hospital a 30 millas alrededor, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque en caso de que haya alguna complicación con este procedimiento médico, este doctor pueda rápidamente ir a un hospital cercano, admitir al paciente, explicar qué está sucediendo, ¿no? Y que, por así decirlo, se mantenga lo más rápido posible en ese momento este procedimiento sea exitoso y la persona no pierda la vida o su salud, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del procedimiento del aborto y se pedía a estos médicos que llevaban a cabo este procedimiento en su clínica que tuvieran este tipo de admisión en estos hospitales. Entonces, aquí estamos hablando que lo que se está buscando proteger en sí es la salud y la vida de la mujer, no del no nacido para nada. Y el día de ayer, los ministros 5-4 han decidido que esta legislación no se va a mantener. Entonces vamos a platicar con Matías de este tema que yo sigo todavía, que no lo puedo creer, que estamos pasando por estas, pero y que también como qué consecuencias vemos que va a haber para los siguientes años y para como que yo siento que la Corte, por así decirlo, había sido un punto de mucha esperanza, ¿no? Para los grupos pro vida y que ahorita se nos estaban, pues como que se nos está quitando un poquito porque estamos viendo que al final, como cuando nos sucedió varias veces antes con el ministro Kennedy, ahora parece que el ministro Roberts va a jugar este papel de quién sabe cómo va a votar. Entonces, Matías, si nos puedes contar un poquito de ti, como siempre, a qué te dedicas y ya nos platicas también de tú cómo ves esta decisión de la Suprema Corte y por qué estamos en shock todos con esta decisión. Claro, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pilar, yo soy un abogado aquí en el estado de Virginia. Me dedico a un área de ley que se llama estate planning, que hacemos los testamentos y otros documentos de las personas que son importantes para hacer los planes de vida. No, tienes toda la razón que este caso que se llama June Medical Services, ¿no? Muchos de los casos de la Corte Suprema toman el nombre el primer nombre del caso, en este caso se llama June Medical Services. Era un caso que repetía un tema que el Corte Suprema había visto hace unos años atrás, en otro caso que se llamaba Whole Women's Health. Ese caso era en el estado de Texas, era en el estado de Luisiana. Y yo creo que tú has explicado muy bien qué es la estatuta, qué era la ley que se estaba discutiendo aquí.
simplemente, si es razonable poder decir que si un doctor va a abrir una clínica que va a hacer un procedimiento, si el Estado puede decir, bueno, está bien, pero usted tiene que asegurarse que, como dice, tienen los privilegios para admitir un paciente en un hospital que está cerca. Entonces, aquí para entender un poco más, las clínicas aquí que tenemos en Estados Unidos no necesariamente son como las clínicas que vemos en nuestros países, que a veces pueden ser hasta una especie de hospital pequeño. No, esta clínica es más dicha, es como una oficina, ¿no? del doctor. Y el aborto es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento que es una cirugía, que sería, por decir, como decimos, sería uno de esos outpatient surgeries que se harían en un hospital, ¿no? Un procedimiento que la mayoría de las veces la mujer no sale con complicaciones, pero muchas veces pueden haber complicaciones. Y cuando esas complicaciones suceden, debería haber atención médica inmediatamente. Entonces, por eso, lo tanto, los abortos como de primer nivel, si es que se van a tolerar, los deberíamos hacer en hospitales, ¿no? A donde hayan los recursos médicos, ¿no? Porque si una mujer está en la oficina del doctor y le está haciendo el aborto y va mal, lo que va a tener que hacer el doctor inmediatamente es llamar a una ambulancia. Eso ya sabemos, toma nuestros recursos públicos. Vamos a tener que transferir a esa persona al hospital y se va a tener que atender inmediatamente. Entonces, todo esto es sumamente razonable, ¿no? No estamos diciendo que el aborto es bueno, que el aborto es razonable, pero decir que un procedimiento como el aborto no es un tipo de procedimiento que se debería hacer lejos de un hospital. Es algo que francamente es bien de sentido común, ¿no? Los que están en favor del aborto piensan de que hacerse el aborto es como sacarse algo en la piel, que es simplemente el doctor tal vez pone una inyección pequeña y te saca el crecimiento que tienes en la piel. No, eso no es así. Incluso muchas mujeres no pueden volver a su rutina normal por varios días y si no semanas después de tener un aborto. Entonces, tratar de decir que es algo que el Estado no tiene un interés, que el legislador no pueda decir, ok, entendemos que hay que ver abortos, pero se van a hacer de esta manera para proteger a la mujer. Eso es algo que yo creo que es totalmente ilógico y nos deja preguntar, ¿y entonces qué? ¿Qué derechos tenemos como personas de hablar de cómo protegernos unos a otros, ¿no? Ya, entendemos que al momento no vamos a poder proteger los no nacidos, ¿no? Pero todos podemos proteger a las mujeres y deberíamos querer los mejores, los mejores tratamientos médicos. Y la Corte Suprema aquí simplemente dijo, no, eso ni se puede considerar. Y pensábamos nosotros que era un tema de que teníamos jueces en la Corte Suprema que no eran razonables. Y ahora se ve más complicado todavía el tema. Sí, justo ese es el siguiente tema que quería platicar contigo. O sea, he leído varios artículos, todavía no me he podido meter directamente a ver la opinión de la mayoría. He leído artículos en los que hacen un resumen. Y el voto del ministro Roberts, que fue el que dio la mayoría para quitar esta legislación, él se va por el principio de stare decisis, que es un principio jurídico, pero él solito se está, por mi punto de vista él solito se está contradiciendo porque en el caso anterior, en el de Texas, que es creo que de 2016, hace 4 años que se decide este caso,
él vota diciendo que esta legislación debe permanecer porque protege, pues, estamos hablando del derecho a la salud de la mujer. Y ahora vota en contrario sensu por decir que se mantiene el precedente del 2016. Entonces, o sea, como que hablando con gente, digo, a ver, me está costando mucho entender esta lógica jurídica o realmente es ilógica jurídica porque no le veo pies ni cabeza. No, bueno, ya estamos hablando de temas bien técnicos legales aquí en Estados Unidos. Este tema de stare decisis es básicamente esto, ¿no? Yo hice una decisión, tú y yo, si fuéramos a estar en el trabajo o cuidando niños, hice mi decisión y aunque yo me doy cuenta que mi decisión no está correcta, el stare decisis dice que debería mantener lo que era mi decisión. Claro, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque las cortes deberían dar un cierto nivel de consistencia, ¿no? Si uno recibe un tiquete por haber sobrepasado el límite en la carretera, todas las veces que una persona recibe ese tiquete, debería cada persona pagar la misma cantidad. No debería depender si el juez durmió bien o mal la noche anterior. Y eso es bien práctico, ¿no? Pero es un principio de sentido común, no un principio absoluto. Yo puedo hacer decisiones equivocadas. Las cortes hacen decisiones equivocadas. Normalmente cuando una corte hace una decisión equivocada, hay una corte más alta que lo puede reversar. Pero en el caso de la Corte Suprema, no hay nadie sobre la Corte Suprema. Entonces queda realmente al carácter de la Corte mirarse y decir, mira, decidimos mal. Y yo creo que esa es la parte que nos tiene un poco todos confundidos y francamente enojados. Roberts dijo en el 2016 que esta era una mala decisión, ¿no? Y si fue mala en el 2016, entonces está mala también hoy día. Y no puede usar una doctrina como el stare decisis para básicamente lavarse las manos. Es lo que hizo. ¿Por qué? Porque hay más consecuencias de considerar, ¿no? Si la Corte hace un error, la Corte lo debería corregir. Eso es más importante que la consistencia. Y por otro lado, ha mandado una señal, yo creo que francamente bien peligrosa, que es tal vez ninguno de nuestros esfuerzos de limitar el aborto al final del día se van a considerar válidos delante de la Corte Suprema. Yo creo que eso es una pregunta franca, eso es una pregunta, es una conclusión francamente legítima y uno que nos debería preocupar bastante, porque ya sabemos que por otros medios va a ser difícil limitar el aborto y si la Corte Suprema no va a dejar el sentido común y el sentido bien práctico dejarnos limitar el aborto, entonces, ¿qué nos queda? Sí, y justamente en una columna que escribió Helen Álvarez en National, no es National, ahorita Sí. no era National Review, es Catholic, National Catholic Register, tal The vez. Catholic Sí. Register, para no National, Y sí, ella, National Catholic y Register. ella fue una de mis profesoras en el colegio. Sí, Sí, ella es muy buena. incluso cita como en su momento cuando esta legislación pasa en el Congreso de Luisiana, se presentan médicos y expertos de cómo esto protege a la mujer y cómo también esto hace que clínicas donde puede haber médicos que no estén haciendo las cosas de la manera correcta, no se mantengan. Vimos el caso terrible del doctor Gosnell en el estado de Pensilvania y hemos seguido escuchando escándalos terribles de cómo se trata a mujeres en estas clínicas. Y lo más triste de este caso es que las mujeres que van a estas clínicas en su mayoría son mujeres
en un estado de vulnerabilidad mayor porque son mujeres pobres, son mujeres de minoría, ¿no? De minoría que pueden ser latinas, que pueden ser afroamericanas, que a veces no hablan ni siquiera inglés y van a este tipo de clínicas a practicarse un aborto y en estas clínicas están poniendo su vida en peligro, literalmente, porque tenemos casos de ejemplo de mujeres que han perdido la vida porque el médico no tenía lo que se necesitaba para protegerla a ella. Otra vez, ya Claro, claro, porque mucha de estos requisitos de tener los admitting privileges de los hospitales, parte de eso, el hospital obliga al doctor a tomar ciertos procedimientos básicos, tener ciertos números de enfermeras y otros atendientes en sitio, ¿no? Para que el hospital también se está garantizando, ok, no van a haber casos extremos, ¿no? Es bien razón, es lo que hacen doctores todos los días, ¿no? Es algo bien normal de los doctores para hacer. Sí, exacto. Como decíamos, el doctor que está en su clínica haciendo la operación de ojo de láser, que también tiene, pues, todo procedimiento médico, incluido el que te saquen una muela, puede tener una consecuencia no querida, ¿no? Nadie va a querer que esto suceda, pero nunca sabemos si la anestesia te va a dar alergias, o sea, Exacto. puedes tener cualquier tipo de reacción, cada cuerpo humano es diferente. Entonces, con este lineamiento básico de base para todo procedimiento médico, ¿por qué se hace la excepción que para cualquier otro procedimiento médico en una clínica en el estado de Luisiana, el doctor sí tiene que tener admisión a un hospital a 30 millas, pero cuando se va a practicar un aborto no? O sea, desde No, ahí empieza la inconsistencia. y además tenemos un problema más profundo a nuestro estilo de gobierno, ¿no? Al final del día somos un país de leyes, pero ¿de dónde vienen esas leyes? Esas leyes vienen de nuestros legisladores, ¿no? Y en nuestro gobierno, el legislador debería ser el que hace las leyes y que las leyes que hace el legislador deberían respetar a menos que contradigan otro principio de nuestro país. Al final del día, lo que Roberts dijo aquí es, bueno, yo hace 4 años atrás, yo estaba de acuerdo con eso, pero yo no quiero que la Corte Suprema quede mal. Y para mí es más importante la reputación de la Corte Suprema que lo que la gente quiere, de lo que el legislador quiere. Y eso para mí es un tema bien fundamental y realmente bien peligroso, porque eso es decir que nuestro país corre por jueces y no por nosotros, los ciudadanos del país. Y si este país, si nuestro país va a salir bien, va a salir fuerte, vamos a pasar todas las crisis, es a través de nosotros, trabajando como por nuestros legisladores, trabajando juntos, unidos como una gente. Y tanto en Luisiana como Texas, la gente dijo, esto es razonable, esto protege nuestras personas, las personas en nuestro estado. Y el juez Robert dijo, no, no lo quiero escuchar. Y no puede ser así. Tenía que aceptar que las inconsistencias de la Corte Suprema era un problema menor a decirle a la gente, no, usted no manda en este país. Y eso fue, yo creo que por eso nos queda tan, sentimos, no solo en el tema del aborto, pero en este tema fundamental, quién somos como una gente, que nos sentimos entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y nos preocupa, y nos debería preocupar. Sí, y pues bueno, Matías, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Sé que estás ocupado, tienes tus 3 niños, que sepan todos que nos escuchan, Matías tiene 3 chiquitos, entonces ya sabemos que todo el trabajo que es eso, pero te agradezco mucho el análisis y la reflexión del tema. Yo le decía justo ahora a mi esposo tenemos que cambiar estrategia, porque esto no está funcionando. O sea, como
como gente católica que defiende el derecho a la vida, derecho a la salud, en este caso de las mujeres, tenemos que ver otra manera de, yo creo que de llegar a la mayoría de la gente a formar, que una mujer no crea que el ir a una de estas clínicas donde puede llegar a perder la vida es la solución. No, exacto. Lograr. Necesitamos absolutamente la ayuda de la ley que no permita la matanza de los no nacidos, pero al final del día ninguna mujer se debería sentir sola, ni cuando está embarazada, ni después cuando está criando el niño. Deberíamos hacer una comunidad, ¿no? Deberíamos robarle esa frase de la Hillary Clinton que toma una comunidad para crear un niño. Claro, toma todos nosotros para que nadie sienta que es un mal momento a tener un niño. No, cada niño que se concibe es un gran regalo, es una reflexión de la cara de Dios. Y eso es lo que sabemos. Es suficientemente poderoso para poder parar este malo en el mundo. Y deberíamos siempre tener esperanza. Claro que sí, Matías. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien y ya estamos en contacto. Ya.